el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, hermanos, estaremos meditando en esta hermosa hora. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, te damos gracias por tu palabra leída en esta hora. Gracias por el privilegio que nos da de reunirnos como congregación, Padre, en este lugar, para adorar tu nombre, para alabar tu nombre, Dios mío, para escuchar tu palabra, Señor, para ser instruido por medio de tus enseñanzas. Gracias te damos por el grato privilegio de poder leer tu palabra públicamente, sin restricciones. Gracias, Dios mío, por esa bendición que tenemos en este lugar. Rogamos que abra nuestros corazones, nuestros oídos, para estar atentos a tu voz. Que tu palabra edifique, Señor, consuele, exhorte nuestras vidas conforme a la necesidad en cada uno de los corazones. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta tarde. Toma control de este momento, Señor amado. Toma control de cada vida, de cada mente, de cada persona que estará escuchando, para que tu nombre se glorifique, Señor, en cada corazón. Te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Amén. Estaremos meditando, hermanos, bajo el tema la parábola del sembrador. Es el tema que encontramos ahí en los versículos que nosotros hemos tomado, la parábola del sembrador. Ya hemos hablado acerca del significado de una parábola en otras ocasiones en este lugar, y hemos entendido que parábola tiene, hermanos, como significado, o fue un término que se usó para ilustrar una verdad espiritual. Amén. Era un lenguaje, podemos decirlo así, figurado, podemos llamarlo. Un lenguaje figurado que se utilizó, hermanos, para ilustrar una verdad espiritual mediante una analogía tomada de las experiencias de la vida diaria. Una parábola tiene también como significado un proverbio. Es una historia real o compuesta para ilustrar un mensaje. Esto es lo que nosotros entendemos como parábola. Jesucristo hizo uso, hermanos, de muchas parábolas a lo largo de su ministerio. Es decir, tomaba ejemplos, hermanos, que las personas conocían. Tomaba historias que las personas conocían, o historias que él componía con el propósito de ilustrar una verdad espiritual, que los que estaban con él pudieran
recibir el mensaje. Y esto es lo que nosotros vemos a continuación, o unos versículos atrás o adelante de esto, el propósito de las parábolas. Nosotros nos damos cuenta en el versículo 10 del capítulo 13 que algunos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué nos hablas por parábolas? Le preguntaron a Jesucristo. Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, está diciendo Jesús. Los discípulos le están preguntando: ¿por qué tienes que dirigirte a nosotros por medio de parábolas, por medio de un lenguaje figurado, por medio de una historia? Y él les dijo: a nosotros nos es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿De quiénes ellos estaba hablando Jesús? De aquella gente, hermanos, que estaba detrás de Jesús, pero gente que había endurecido sus corazones, y de antemano Dios sabía de que estas personas no iban a recibir el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas. No iban a aceptar el reino de los cielos, no iban a entrar a pertenecer a él, porque eran personas que habían endurecido sus corazones de una manera terrible y rechazaban la verdad que Jesucristo enseñaba. Y Jesucristo dice: a ellos no les es dado a conocer esto, por la razón de que Dios conoce los corazones de cada uno. Gloria al Señor. Dios conoce, hermano, los corazones de antemano. Él sabe quién va a creer al evangelio. Él sabe quién va a confiar en Cristo para salvación y quién no lo va a hacer, hermanos. No está escondido esto delante de su presencia. Porque a cualquiera, dice versículo 12, que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice Jesús. Pero bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron, y desearon oír lo que oís y no lo oyeron, está diciendo Jesús. El propósito de esta parábola era revelar de una forma clara los misterios del reino a los hijos, a los discípulos, y por otra parte ocultar los misterios del reino a los que habían endurecido sus corazones y rechazado el mensaje de Cristo Jesús. Amén. Ya se había profetizado acerca de ello, de estas personas que no iban a ver, que no iban a querer escuchar, que iban a cerrar sus corazones, sus oídos, sus ojos, y que sus corazones se iban, hermanos, a levantar de esa manera, a engrosar de esa manera en contra del evangelio de Cristo. Ya se había profetizado que Cristo iba a ser despreciado y desechado por este pueblo. No quisieron creer a la verdad, no quisieron creer al mensaje que Cristo Jesús proclamó, al mensaje que Juan el Bautista proclamó, al mensaje que los discípulos de Jesús proclamaron. Siempre se rebelaron contra la verdad, y por esta razón Jesucristo habla por medio de parábolas para revelar de una forma clara los misterios del reino a sus discípulos y ocultarle a aquellos que lo han rechazado desde el principio de su ministerio. Vemos entonces que Jesús toma, hermanos, estos versículos y aquí hace una introducción a otro de los sermones grandes que encontramos en el Evangelio de Mateo. Encontramos alrededor de 4 sermones grandes de nuestro Señor Jesucristo. Uno
es el que estamos mirando en el Evangelio de Mateo 5 al 7, en el Evangelio de Mateo 18, hermanos, y 19, en el Evangelio de Mateo 13 en adelante, en el Evangelio de Mateo 24 también encontramos donde Jesucristo da un discurso grande acerca de todas las cosas que habrían de venir. En esta ocasión Él está enseñando sobre la parábola del sembrador. Y comienza Mateo diciendo: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se les juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, dice la Biblia. Jesús menciona en esta parábola 4 tipos de tierra, y esto lo hace, hermano, para ilustrar a 4 tipos o 4 grupos de oyentes que estaban, hermanos, a su alrededor. Amén. Él toma el ejemplo de 4 diferentes tipos de tierra, y con esto él ilustra 4 grupos de personas que estaban a su alrededor escuchando el mensaje que él anunciaba. Y él comienza a decir: he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador, claramente la Biblia dice, hermanos, que es el que siembra la palabra. Ese versículo lo encontramos en Marcos capítulo 4 versículo 14. Ahí textualmente, literalmente dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y en este versículo, en el versículo 37 de este mismo capítulo, nosotros encontramos que dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo. Entendemos que Jesús, hermano, es el verdadero o el principal sembrador de la semilla de la salvación. Él ha venido y ha comenzado su ministerio. De entrada, Él ha venido diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, está diciendo Jesús. Y este es el mensaje que Él va anunciando por las ciudades, por las aldeas, por los lugares donde Él va, hermanos, pasando. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria al Señor. Jesús es principalmente el sembrador de la semilla del Evangelio. Él ha venido para traer esta buena noticia al pueblo del Señor. El apóstol Pedro hace mención de esto y dice: la verdad es que primeramente, dice, esta salvación vino a ustedes los judíos por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ustedes la rechazaron, dice la palabra. El sembrador salió a sembrar. Todos los que hemos trabajado en el campo tenemos, hermanos, una idea de todo lo que Jesús está hablando literalmente en esta parábola. Él está hablando de alguien que esparce la semilla, que tira la semilla, hermano. Y la semilla se riega por diferentes tipos de terreno. Y él dice que mientras el sembrador sembraba la semilla, parte de esta semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, dice, y la comieron. Amén. Esto era normal, esto lo entendían mucha gente, que el que tiraba la semilla así por encima junto al camino era alimento para las aves. Esto no iba a dar fruto, esto no iba a germinar, hermanos, en la tierra, sino que prontamente iba a ser comida por las aves. Y Jesucristo está ilustrando esta verdad, y Él nos explica esta parábola en el versículo 18 en adelante. Nosotros encontramos la explicación de esta parábola. También lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 11 en adelante. Ahí encontramos la explicación de esta parábola.
Y hiciera bien usted si tuviera abierta su Biblia en Mateo capítulo 13 y en Lucas capítulo 8 versículo 11, ya que vamos a estar comparando la respuesta de Jesús, la explicación de Jesús a esta parábola. Dice Jesucristo en el versículo 18: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Ya que no todos la habían entendido, Jesucristo se la está explicando a sus discípulos. Oí pues la parábola del sembrador, se la voy a explicar, está diciendo Jesús. Y comienza describiendo la primera parte de la tierra, que es la tierra de junto al camino. Jesucristo dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es este? Dice Jesús: este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Es una comparación. El terreno junto al camino, hermanos, es aquel grupo de personas, está diciendo Jesús, que oye la palabra del reino pero no la entiende. Al no entenderla, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Miramos lo que Lucas 8 capítulo 12 nos dice, capítulo 11 nos dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, está diciendo Lucas. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Amén. Esto es lo que Jesús está explicando. Él está diciendo: la semilla que cayó junto al camino, o en este caso que ya entendemos, la palabra que recibieron o que oyeron aquel grupo de personas que representan los del camino. Dice: son estas personas que oyen la palabra y no la entienden. Y dice: luego viene el diablo, viene el malo, dice Mateo, y quita de su corazón, roba de su corazón la semilla, la palabra. ¿Con qué objetivo lo hace? Para que no crean y se salven. Esto es una obra de Satanás. Esta es una influencia satánica. Es un trabajo de Satanás mismo, de robar, hermanos, de poner o de sembrar duda a estas personas, de seducirlos para que estos desobedezcan la palabra que han oído. Este es el trabajo de Satanás: aprovecharse de la situación de este grupo de personas que oyen la palabra pero no la entienden. Oyen la palabra pero se quedan, hermanos, sin saber el significado. Tal vez entra aquella curiosidad en ellos, aquel deseo de saber, bueno, pero ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir en esos versículos? Dice la palabra que viene Satanás y en medio de esto roba lo que fue sembrado en su corazón, con el objetivo de que estas personas no crean y que no se salven, que haya duda, hermanos, en ellos, que haya duda y que no puedan conocer la verdad. El apóstol Pablo describe esto y él dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es una obra de Satanás hacer que mucha gente dude de la palabra, no crea en la palabra, y esto lo hace para que la gente no se salve. Nosotros conocemos mucha gente, hermanos, que está dentro de este grupo de personas que han oído el mensaje de salvación, que les ha llamado la atención. Nosotros vemos cómo ellos están atentos, cómo ellos quieren, hermanos, saber, ellos quieren conocer, pero de repente se les olvida.
salieron del evento, salieron de la reunión, salieron de la campaña, del culto, y se les olvida, no porque ellos han querido, sino porque Satanás busca la forma de cómo seguirlos engañando, distrayendo, con el fin de que se les olvide lo que han escuchado, con el fin de que no crean a esta verdad, con el fin de que no sean salvos y perezcan. Esta es una obra de Satanás. Claramente la Biblia la describe. El trabajo de él es robar, es matar, es destruir, es sembrar duda en el corazón de las personas, es seducir a los que han oído la palabra de Dios para que no la obedezcan. Amén. Es el trabajo del enemigo. Jesucristo lo está enseñando claramente. Él dice: este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo y arrebata, se lleva con facilidad, por la falta de conocimiento, por la falta de entendimiento que hay. Vuelve a engañar con facilidad a estas personas. Las vuelve a engañar con facilidad porque no tienen una fe firme, una fe estable en la palabra de nuestro Dios. Amén. Se les vuelve a aparecer ahí un muñeco en un cheto y se vuelven a arrodillar, hermano. Con facilidad los engaña, con facilidad los vuelve a arrastrar a la idolatría, los vuelve a arrastrar a la hechicería, a la brujería, los vuelve a arrastrar a los vicios en los cuales ellos han caído. Fue sembrado en su corazón la palabra, pero no hubo fruto, por la razón de que no entendieron, y Satanás se aprovecha de la ignorancia, hermano, de las personas. Encontramos también que Jesús menciona otro tipo de tierra y dice el versículo 5, dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, está diciendo. Amén. Es otro tipo de terreno. Nosotros literalmente conocemos esos terrenos donde hay mucha piedra por bajo, hay mucho, un terreno, hermanos, donde usted puede sembrar y no va a cosechar. Pero, claro, el grano brota su hierba, pero no crece, se seca porque no tiene profundidad, porque el terreno no reserva agua, no hay forma de que pueda cosecharse ahí. Jesucristo está tomando este ejemplo y dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Es decir, que alegró al que sembró. Amén. Alegró, brotó pronto, prontamente se miró, hermanos, la planta, lo que fue sembrado. Y dice: pero pronto se secó también, porque no tenía, dice, pero salido el sol se quemó, dice, porque no tenía raíz se secó. Cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. ¿De qué tipo o qué clase de oyentes son estos? ¿A qué grupo de personas Jesucristo se está refiriendo? Nosotros miramos el versículo 20 del capítulo 13 de Mateo. ¿Qué nos dice Jesús ahí? El versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es quien, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. De que mencionamos anteriormente que el que siembra la semilla en un terreno así, esta brota y da un alegrón grande al que siembra. Qué tremenda cosecha la que voy a tener, pero qué rápido me nació a mí el maíz, dice la persona. Pero salido el sol se seca porque no hay profundidad. Y Jesucristo ilustra a estas personas, a las que oyen la palabra, y al momento, hermanos, estas personas
reciben la palabra con gozo. Ellos no se oponen, ellos no la rechazan, ellos aceptan la palabra. Nosotros miramos que hay un gozo en sus vidas, un gozo, hermanos, que es capaz de contagiar a unos y de poner celosos a otros. Amén. Usted ha visto esas personas que aceptan y usted los ve esforzándose, usted los ve congregándose, llegan temprano a la iglesia, se van al último y son personas activas, hermanos, que están ahí y causa celo en algunas personas. Bueno, algún puesto anda buscando. Amén. Los miramos así, hermanos, con deseo de seguir, con un gozo que contagia tal vez a otras personas, que alienta a otras personas, pero este no es un gozo verdadero. Jesucristo lo está diciendo. Este no es un gozo real, hermanos, sino que es un gozo temporal, es un gozo pasajero, es un gozo que en cualquier momento va a cambiar. Jesucristo dice que estas personas no tienen raíz en sí, sino, dice Jesús, que son de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Miramos lo que Lucas capítulo 8 versículo 13 nos dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero esto, dice, no tienen raíces. Oiga lo que dice Lucas: creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. Es otro grupo de personas que Cristo está describiendo. Este grupo de personas también estaba ahí a su alrededor. También ha existido durante, hermanos, el periodo de la iglesia en esta tierra. También existe hasta el día de hoy. Amén. Jesucristo lo está describiendo y dice: este tipo de tierra en pedregales representan, ilustran a estas personas. Personas que no se oponen a la verdad. Personas que abrazan la buena noticia del evangelio. Personas que creen por algún tiempo, dice Lucas. Amén. Pero son de corta duración. Son personas que no perseveran, hermanos, hasta el final de su día. Personas que sirven por un periodo de tiempo. Pensando en esto, hermanos, se vino a la mente esas personas a las que se les presenta un evangelio fácil. A esas personas que de entrada se les dice: mire, mi amigo, si usted viene al evangelio, usted va a tenerlo todo. Y en parte es cierto, porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero ellos en su inmadurez no lo entienden así. Por la falta de conocimiento que ellos tienen, no lo entienden de esa manera. Ellos creen que tenerlo todo, ellos piensan en todo lo que ellos anhelan obtener. Cuando se les presenta el evangelio, se les dice: si vienes a Cristo, vas a ser el hombre más feliz, no vas a tener problemas, no vas a tener enfermedades, se van a acabar las pobrezas, vas a tener un buen empleo. Y mucha gente, hermanos, cuando oye este mensaje, reciben este mensaje, vienen a Cristo buscando eso. ¿Por qué pienso esto? Porque Jesucristo dice que cuando viene la prueba y la aflicción a este tipo de oyentes, dice que ahí dejan de servir, ahí se les termina el gozo, ahí se apartan, hasta allí, hermanos, dejan de creer. Cuando les vienen las pruebas, me imagino que son personas a las que no se les dice, hermanos, que también en el evangelio hay persecución, que también en el evangelio hay enfermedades, que también en el evangelio hay tiempos, hermanos, de aflicción, hay tiempos de pobreza, tiempos de escasez, tiempos difíciles. Mucha gente no sabe esto, no entiende esto, porque no se mencionan en muchas congregaciones con el
fin de retenerlos, pero este no tiene ningún beneficio, porque tarde o temprano todo aquel, hermano, que decide seguir a Cristo Jesús se encontrará con momentos difíciles en su caminar. Tarde o temprano, Jesucristo lo advirtió esto durante en todo su ministerio, y le decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Si alguno quiere venir a mí, tiene que saber que tiene que dejar a padre y a madre, o al menos a estar dispuesto. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a dejar todas las cosas que tiene en esta tierra. Jesucristo lo advirtió. Él dijo: los que me quieren seguir tienen que saber que yo no tengo donde recostar mi cabeza, tienen que saber que yo no tengo donde dormir. Jesucristo lo advirtió. Hay momentos difíciles. Él dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Él no ocultó esto. Esto es una realidad que como cristianos vamos a vivir en esta tierra. Vamos a ser probados, vamos a ser afligidos, vamos a ser rechazados y despreciados por este mundo. La palabra dice que si con el árbol hicieron todas estas cosas, ¿qué no harán con las ramas? Amén. Vamos a pasar todo esto. El apóstol Pablo, cuando predicaba el evangelio, dice que regresaba por las ciudades donde él predicaba y animaba y exhortaba a los nuevos cristianos para que permaneciesen en la fe. Él les decía: es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario, decía el apóstol a los filipenses en el capítulo 1 verso 29. El mismo apóstol les escribe: oiga lo que el Pablo le dice: porque a vosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, dice la palabra. Amén. Nos es concedido, nos es dado también, hermano, juntamente con la salvación. No solo que creamos en Él, sino que también se nos es dado el que padezcamos por Él. El apóstol Pedro dice que si sufrimos haciendo lo bueno y lo soportamos, esto es aprobado delante de Dios. Pues para esto, dice Pedro, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Cualquiera que se encuentra con estos versículos se asusta, hermano. ¿Qué? Que fui llamado para padecer, que fui llamado para sufrir por causa de Cristo. Pues lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia nos enseña. Y como hijos de Dios tenemos que estar preparados para esto. Todos los que hemos recibido el evangelio, hemos abrazado las buenas noticias, hermanos, del evangelio, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos que estar preparados para esto. No tenemos que ignorar lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Probablemente ahorita estemos viviendo un buen tiempo. Amén. El día de mañana no lo sabemos, pero es necesario que estemos preparados, hermano. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que no se ha preparado en cuanto a estas cosas. Y Jesucristo dice: ese gozo que muestran es pasajero. Reciben con gozo la palabra. Parecen que son cristianos, que van a perdurar, que van a permanecer, que van a perseverar hasta el final. Pero Jesucristo dice: no tienen raíz, son de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, oiga bien eso, por causa de la palabra, luego tropiezan. Y dice Lucas: estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este es otro grupo de personas que Jesucristo menciona. También nosotros miramos que Él menciona otro tipo de tierra con el cual ilustra a otras personas. Jesucristo dice, capítulo 13, en el versículo 7: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Amén. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Es imposible que una
una hortaliza, hermanos, o una mata de cierto fruto pueda crecer, pueda ser duradera, pueda dar fruto con toda su fuerza, sí, hay este tipo, hermanos, de sombras a su alrededor. Por lo general, cuando se siembra, se apodan los árboles, se labra la tierra, se quita la maleza para que nada estorbe lo que ha sido sembrado. Y Jesucristo aquí habla que mientras el sembrador sembraba y esparció la semilla, parte de esta semilla cayó entre unos espinos. Y dice que los espinos crecieron y ahogaron a la semilla que cayó ahí. Por lo tanto, no hubo fruto. Por lo tanto, no hubo cosecha. Jesucristo explica qué tipo o qué grupo de personas son estas. En el versículo 22 de Mateo, en el capítulo 13, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Leemos en Lucas capítulo 8, versículo 14: la que cayó entre espinos. Estos son, ¿qué grupo de personas son estos? Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes. ¿Por qué más? Por las riquezas. ¿Por qué más? Por los placeres de la vida. Y no llevan fruto, está diciendo Jesús. Este tipo de tierra representa, ilustra a estas personas, hermano, que oyen la palabra, pero que dice Jesucristo: se van, ya no vuelven, no perseveran, no permanecen. ¿Por qué razón? Dice Jesús: porque el afán de este siglo, por el engaño de la riqueza, por los placeres de esta vida, todo esto ahoga la palabra que ha sido sembrada y se vuelven infructuosos. Por esta razón no pueden dar fruto este tipo de oyentes, porque son fácilmente engañados, hermanos. Amén. Por eso Jesucristo, Él ha enseñado a sus discípulos para que sean guardados de todas estas cosas. Él les ha dicho: no os afanéis por vuestra vida. Amén. Él les ha dicho, hermanos, que no es bueno que se afanen, que no trae un buen resultado, que el afán, les dice Jesús, es una evidencia de que no tienen suficiente fe en Dios. Recordamos cuando Jesús visita a María y Marta. Dice la Biblia que entrando ahí a la casa de estas mujeres, María se sentó a los pies de Jesús para oír la palabra de Dios. Y Marta se afanó tanto por querer atender bien a Jesús. Amén. Se afanó de una manera que se molestó con su hermana y le dice: Jesús, no tienes cuidado de que yo estoy sirviendo sola y mi hermana no me ayuda. Dile pues que me ayude. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, le dice Jesús, pero solo una cosa te es necesaria. Solo una cosa. Y María ha escogido esa buena parte, dice Jesús, la cual no se le será quitada. Jesús estaba en contra de ese afán. Amén. En contra de ese afán, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos filipenses y les dice: por nada estéis afanosos, por nada estén ansiosos, por nada se preocupen desmedidamente, por nada se desvíen de la confianza en Dios.
Antes bien, dice el apóstol, sean conocidas todas vuestras peticiones, vuestras necesidades en oración, en ruego, en súplica, en acciones de gracia. Y Dios, que tiene el poder para tomar el control de todo, dice, derramará una paz en nuestros corazones, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por nada estéis afanosos. Jesucristo está diciendo aquí que este grupo de personas son personas que oyen la palabra de Dios, pero salen, hermanos, de la reunión yéndose, dice Jesús, saliendo del lugar. Dice, se van y son engañados por el afán. Amén. Por el afán, hermano. ¿Por qué más dice Jesús? Por la riqueza, por el engaño de la riqueza. Jesucristo le ha dicho a sus discípulos: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Jesucristo ha dicho cuán difícilmente es que un rico entre al reino de los cielos, porque ellos tienen su corazón en los tesoros de esta tierra. El apóstol Pablo ha dicho también a Timoteo y a la iglesia de Éfeso que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, dice la palabra de Dios, en destrucción. ¿Por qué razón? Porque la raíz de los males es el amor al dinero, el cual, codiciando mucho, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El engaño de las riquezas son cosas que están en este mundo, hermano. El afán, el engaño de la riqueza son cosas que te separan, que te apartan de Dios. Y ese es el deseo que hay en nuestros corazones. Si el deseo que hay en nuestros corazones es ser rico a nuestra manera, de la forma que sea, nos va a apartar de Dios. Una cosa diferente es que Dios nos bendiga. Y Salomón dice, hermano, que la bendición de Dios, dice que no añade tristeza en ella. Amén. La bendición de Dios enriquece, dice Salomón, y no añade tristeza en ella. La bendición que Dios da jamás te va a separar de Él. Jamás te va a separar de sus caminos. Jamás te va a llevar a que te descuide y vives una vida, hermanos, en desobediencia. Jamás. La bendición que Dios da, hermanos, jamás va a ser un trabajo a la hora de los servicios. Nunca será una bendición. Amén. Se imagina que de repente le llegue al pastor: hermano pastor, le tenemos una bendición grande. Va a ganar $50 la hora, pero va a trabajar sábado, domingo y miércoles, los horarios de servicio. ¿Verdad que ahí nadie estuviera de acuerdo? Pero ahorita, como les dije a ustedes, dijeron: el pastor está mal. Amén. Eso no está bien. Sabemos que no es bendición de Dios esa, hermano. Amén. No va a añadir tristeza, no va a añadir aflicción a nuestra vida. La bendición de Dios siempre vamos, hermanos, a tener el tiempo para no descuidarlo de los que Él nos pide. Y mucha gente que ha oído la palabra ha sido engañada con estas cosas, con el afán. Mucha gente, hermanos, que nosotros conocemos, que vino de nuestros países, que vino de Centroamérica, que vino de países latinoamericanos, allá servían a Dios con todas y las limitaciones, con todas y las pobrezas que allá habían, hermanos. Servían a Dios con toda su fuerza, pero mírenlos llegando a este país. Se han propuesto en construir un imperio, se han propuesto en reunir una X cantidad de dinero para regresar a su país y allá poder servir a Dios. Y mientras tanto, ¿qué? Dios tiene que esperar. Mientras tanto, Dios tiene que soportar su rebeldía. Mientras tanto, ellos pueden hacer y deshacer con lo que tienen. Viven como si nunca hubieran conocido a Dios, afanados, empeñados en hacer riqueza. Y que dice Pablo que por esta razón muchos cayeron en lazo, dice Pablo. Y cuando Pablo habla de lazos en Timoteo, hermanos, en las 2 cartas menciona 3 veces esos lazos. Y claramente dice él que son lazos del diablo, lazos de mentira, atadura, engaño.
que mucha gente difícilmente va a poder salir de ahí. Difícilmente. Porque saben lo que están haciendo. Pero con todo esto se han inclinado, hermanos, a estas cosas. Este es ese tipo de persona que más dice Lucas, los placeres de esta vida. Por estas razones dice que no han podido dar fruto por los afanes, por el engaño de la riqueza. Esos son los espinos que ahogan la palabra. Y los placeres de esta vida, por esa razón, no llevan fruto. Porque ellos quieren vivir, hermanos, como viven las personas que no conocen a Dios. Ellos sí reciben la palabra. Ellos dicen, sí, yo sé que Dios existe. Yo sé que hay un final glorioso para los que perseveran. Yo sé también que hay una condenación. Ellos conocen, reciben la palabra, reciben la doctrina, pero no hay fruto en sus vidas. Porque estos espinos están ahogando, estos gigantes están ahí, el afán, la riqueza, el deseo por los placeres de esta vida. Ellos quieren vivir a su manera, hermanos, con todo lo que este mundo ofrece, viviendo en las corrientes desenfrenadas que hay en este mundo. Ellos quieren vivir así. La palabra del Señor dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. También la palabra del Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en él. Amén. El que ama al mundo, dice el apóstol Juan, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, el mundo pasa y se termina. Todos los placeres de los que el hombre pueda disfrutar en esta tierra, todo se va a terminar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Tendrá vida eterna, tendrá bendición, tendrá el favor de Dios siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ese grupo de personas, hermanos, no nos extrañemos cuando esto acontezca en la iglesia. No nos extrañemos cuando personas así reciban la palabra y de repente dejan el evangelio. De repente dice, hermano, ya no puedo seguir congregándome. Hermano, disculpen, pero ya no puedo seguir porque yo a este país he venido a triunfar. He venido a superarme, he venido a salir de la pobreza. Por esta causa, dice la palabra, estas personas no dan fruto. Encontramos también que Jesucristo enseña el cuarto tipo de tierra. Y dice, parte cayó, pero parte cayó en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Gloria al Señor. Parte cayó en buena tierra y dio fruto. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y produce a 70 y produce a 30 por uno. Lucas capítulo 8 verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Qué tremenda explicación la que encontramos ahí. Estos son los que oyen la palabra, los que entienden la palabra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen, guardan la palabra y dan fruto con perseverancia. Continuamente, hermano.
es verdad que menciona grados de fruto. No todos dan fruto al 100%, algunos al 60%, algunos al 30%, otros probablemente mediados de esos números, pero están dando frutos, hermanos, están perseverando, están dando frutos con perseverancia. Amén. Este es el grupo de personas que ha oído la palabra de Dios, hermano, y la ha entendido. Que ha guardado la palabra de Dios en sus corazones. Que está perseverando día con día, gloria al Señor. La palabra del Señor nos muestra cómo Dios obra, hermanos, en estas personas. De los discípulos dice que Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Encontramos también allá en el libro de Hechos, capítulo 16, de una mujer llamada Lidia, que estaba oyendo, dice, lo que el apóstol Pablo, Silas y los que con él estaban predicando. Ellos estaban anunciando las buenas nuevas de salvación. Y mientras, dice, ella estaba ahí, Dios abrió el corazón de esta mujer para que entendiese la palabra. Esta mujer entendió la palabra, hermano, recibió la palabra, y a partir de ahí vemos que hubo fruto en su vida. Encontramos, amados hermanos, que estas son personas que recibieron la palabra. Según de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, está firme, oiga lo que dice, y retened la doctrina, la enseñanza, la palabra que habéis oído, sea por palabra o por carta. Amén. Estos son los que oyen la palabra, los de la buena tierra. Esa semilla que cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60, al 30 por uno. Es el grupo de personas que oye la palabra de Dios, que la entiende, hermanos, que la guarda en su corazón, y que podemos ver en ellos los cambios que Dios hace. Son personas que reciben la palabra y anhelan, desean la palabra de Dios, como el apóstol Pedro dice, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis, dice, para salvación, para que tengamos un conocimiento más grande, más amplio de lo que la salvación de Dios es, hermano. Amén. Para que entendamos la bendición que tenemos cuando venimos a Cristo Jesús. Estas son personas que reciben la palabra en sus corazones, que guardan la palabra, que perseveran dando frutos. Cuando Juan el Bautista predicaba, dice que le predicaba a soldados, le predicaba a publicanos, le predicaba a gente, a todo tipo de gente. Y la Biblia dice que se acercaban a Juan para ser bautizado, y después de ser bautizado, Juan, le preguntaban a Juan: ¿y ahora qué haremos? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Y Juan les instruía, les decía: el que tiene un salario, confórmese con eso, no haga extorsiones. El que tiene 2 capas, dé al que no tiene. El que tiene alimento, dé de comer al que no tiene. Los instruía y comenzaba a ver frutos en ellos. Y Juan mismo decía que era necesario que hubieran en los que decían arrepentirse frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Estas personas que reciben la palabra, que la entienden, que la guardan, que retienen la palabra oída, hermano, van a dar fruto. Van a dar el fruto, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña. Estas personas tendrán el amor de Dios en sus vidas. Tendrán el gozo de Dios. Amén. Tendrán la paz de Dios, hermanos. Tendrán la bondad, la benignidad, tendrán la fe, tendrán la mansedumbre, tendrán la paciencia, tendrán la templanza. Ese es el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Son cosas, hermanos, que hay en estas personas. No está en todos en la misma medida.
Nunca esperemos eso, hermano. Jesucristo lo está enseñando. Amén. Nunca lo esperemos. No todos están al mismo nivel de fe. No todos tienen el mismo nivel de paciencia. No todos, amados hermanos, soportan. No todos tienen el mismo nivel de mansedumbre. Pero Jesucristo dice: unos están al 100, otros al 60, otros al 30. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que haya fruto con perseverancia en estas personas. Que cada día aprendan, que cada día crezcan, que cada día se vean los cambios, se vea la gracia, el favor de Dios, la obediencia, la entrega a la palabra de nuestro Señor. Es importante entender esto, porque muchas veces, hermanos, queremos que todos estén al mismo nivel y eso no es así. Y a veces es peligroso porque podemos señalar, podemos juzgar y decir: esas personas no tienen nada de Dios. No todos están al mismo nivel. Recuerdan, hermanos, cuando nosotros comenzamos el evangelio, o ya se le olvidó, hermano, las luchas, las batallas, las guerras que tuvimos y tenemos aún, hermanos, en nuestras vidas. Pero al principio fue difícil, tropezábamos, caíamos, pero nos levantábamos y seguíamos adelante. Nos humillábamos y pedíamos perdón a Dios. Y es así como Dios los ha llevado en un crecimiento. Nos ha ayudado a santificarnos, nos ha ayudado a crecer en temor, en obediencia, en reverencia a Él, hermanos. Pero cuando comenzamos no era así. La Biblia nos enseña acerca de este fruto con perseverancia. Perseverantemente, los que pertenecen a este grupo, habrá fruto perseverantemente. No es que un año sí van a mostrar fruto de cristiano y el siguiente año no. No, hermano, eso no es así. Fruto con perseverancia. Con perseverancia. Algunas veces el árbol estará lleno, habrán muchas naranjas, habrá mucho fruto. Otras veces, hermanos, no hubo un buen verano, un buen invierno, perdón, y fue escaso el fruto. Pero lo importante que haya, eso es lo que identifica al árbol. Amén. Eso es lo que identifica, hermano, al árbol, que tengan el fruto del Espíritu de Dios en sus vidas. Es evidente que Jesucristo con esta parábola está preparando el corazón de los sembradores. Amén. Él está preparando a sus discípulos. Tarde o temprano Él les va a decir: vayan y prediquen, vayan y anuncien. Pero Él los está preparando. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 lo encontramos a Jesucristo dándole instrucciones a sus discípulos, diciéndole: no en todas las ciudades los van a recibir, no en todas las casas los van a recibir. Le dice Jesús: cuando esto acontezca, sacudan el pie, sacudan el polvo de sus sandalias y salgan de la ciudad, salgan de aquella casa, y el juicio para ellos será de una manera terrible en el día del juicio, por haber rechazado el evangelio. Jesucristo está preparando a los sembradores, hermanos. Está preparando sus corazones. Les está diciendo que no todos los que oyen la palabra van a creer, que no todos los que oyen la palabra van a recibir el evangelio de la misma manera. Jesucristo los está preparando y les está enseñando, hermanos, que el crecimiento lo da Dios y no el hombre. El apóstol Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El Salmo 126, muy mencionado, dice: los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Habrá fruto, habrá cosecha, a pesar de la incredulidad en mucha gente, amados hermanos. Dios siempre tendrá el cuidado de que su palabra sea efectiva. Dios siempre tendrá el cuidado de que su palabra cumpla el propósito con que ésta ha sido enviada y la palabra no vuelva vacía. Él está alentando nuestros corazones y nos está enseñando con esto que no todos los que oyen la palabra van a creer al evangelio. No todos los que digan: sí, yo acepto, yo recibo el evangelio,
yo creo en Cristo, yo creo en Dios, no todos van a perseverar, hermanos, no todos. Tenemos que estar conscientes de eso para no frustrarnos, para no desanimarnos, para no dudar del poder de Dios. Tenemos que estar conscientes de eso. Creo que hoy es un buen fin de semana para ser capacitados por esta palabra, ya que el fin de semana pasado tuvimos una campaña por la cual estuvimos orando, por la cual estuvimos ayunando, por la cual estuvimos unidos, hermanos, en muchas cosas como iglesia, y tal vez no vimos el resultado que esperábamos. La mayoría de los que aceptaron y reconciliaron no están hoy aquí. Amén. Pero si hay 1 o 2 personas aquí en esta tarde. El mes pasado dimos una lista en el grupo de intercesión de 9 personas que recibieron a Cristo Jesús. Hay 2 o 3 personas que están perseverando hasta el día de hoy. No sabemos hasta dónde lo van a hacer, pero esperamos que estas personas hayan recibido la palabra de verdad, la hayan entendido, que la guarden y que puedan dar fruto con perseverancia. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Y por esta razón debemos de seguir predicando con la misma fuerza, porque sabemos que siempre hay un grupo de personas que va a obedecer la palabra de Dios. Siempre habrán almas que se van a convertir de verdad, que se van a rendir de verdad, que se van a entregar de verdad. Y esta es una razón suficiente que nos debe alentar a seguir predicando el evangelio, a seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, a seguir diciendo que solamente Cristo salva y no hay esperanza fuera de Él. Porque Dios siempre, hermanos, tendrá un grupo de personas que obedezcan la palabra. Y nosotros no lo sabemos porque no somos omniscientes. Nosotros no sabemos quiénes son. Nosotros no sabemos de qué año a qué año van a existir para predicar solamente en ese tiempo. Somos llamados a sembrar, a predicar la palabra. Somos llamados a anunciar el evangelio, hermanos. Como la lectura que se leía al principio, a un valle de huesos secos, a un valle de personas muertas espiritualmente, a un valle de personas que no tienen vida espiritual. Ahí somos llamados a predicar hasta que el Espíritu de Dios venga sobre esas personas y les imparta vida y los levante para su gloria y para su honra. No debemos de desanimarlos, hermanos, en predicar la palabra. Por ahí alguien escribió un himno muy antiguo y hermoso: sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Aleluya. Sembraré, sembraré mientras viva y le dejaré el resultado al Señor. Cada vez que prediquemos, cada vez que anunciemos, cada vez que testifiquemos a otras personas, hagámoslo con la fe de que Dios está obrando, de que Dios está trabajando, de que lo que estamos haciendo no es en vano. Alabado sea el nombre de Cristo. Sembremos la palabra de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con gozo en nuestras vidas, hermanos. Llevemos la palabra de Dios, aunque nos cueste, aunque batallemos, aunque suframos muchas clases de cosas, pero no dejemos de anunciar. Como la lluvia y la nieve descienden de lo alto y caen a la tierra, dice Isaías, y hace germinar la semilla y da semilla al que siembra y pan al que come. Así dice, será mi palabra. Ella hará la obra para lo que ha sido enviada. No volverá a mí vacía. Hará la obra para la que le envié. Dios está obrando siempre. No dejemos de sembrar la palabra de nuestro Dios. Y esperamos que usted que nos está oyendo, que usted que está en este lugar, pertenezca a ese grupo de la tierra buena y que pueda dar fruto, que pueda seguir el ejemplo de Cristo, que pueda retener la doctrina, la enseñanza, que pueda permanecer en esta verdad. Esperamos en Dios que usted pertenezca a este grupo, que nada de este mundo pueda apartarlo, ni las mejores ofertas, ni los afanes, ni la riqueza,
ni los placeres momentáneos de esta vida, que nada los separe de Cristo Jesús. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra oración, que ninguno de los que estamos en este lugar se pierda, tal y como Jesucristo oró diciendo: ninguno se ha perdido de los que me diste. Póngase sobre sus pies en esta hora. Démosle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Dios mío. Por instruirnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias por haber obrado, Señor amado, en nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Cristo de la gloria. Adoramos tu nombre. Te damos gracias. Tu palabra es viva y eficaz, Dios mío. Sé que esta tarde tu pueblo la está necesitando. Sé que hay vidas necesitadas de esta palabra. Sé que hay vidas, Señor, que serán confrontadas, Dios mío, con esta palabra. Que tu nombre, Señor, sea glorificado, Padre, en medio de tu pueblo. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío, en medio de lo suyo. Obra en cada corazón, Padre, que no haya duda alguna, Señor amado. Que no haya duda, Señor, alguna. Tu poder sigue obrando, tu poder se sigue manifestando, tu poder, Señor, se sigue glorificando de una manera maravillosa y especial en cada corazón. Gracias, Señor, te damos, Padre, por obrar. Gracias, Señor, por enseñarnos, por instruirnos. Gracias, Padre de la gloria, por guiarnos a través de tu palabra. La gloria y la honra es para ustedes en esta hora. Ayúdanos, Señor amado, como pueblo. Ayúdanos, Padre de la gloria, a perseverar, a caminar, a seguir hacia adelante, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a dar ese fruto, Padre, siempre en nuestros corazones, con perseverancia, Dios mío. Ayúdanos, por favor, Padre de la gloria. Tu palabra dice, Señor amado, que el varón que medita en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a corriente de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ayúdanos, por favor, a estar plantados en esa corriente, a perseverar, Señor amado, a caminar, Padre, conforme a tu voluntad, a no olvidar tu ley, Señor, a guardarla en nuestros corazones, a meditar en ella, Dios mío. Ayúdanos, por favor, a no ser oidores olvidadizos de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos en esta hora. Puedas obrar en cada vida, en cada mente, en cada corazón. Puedas alentar a cada vida a seguir trabajando para tu obra, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, para honra y gloria suya. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos. Gracias te damos, Padre de la gloria. Todo aquel que sabe que no pertenece a ese grupo de personas que es identificada o ilustrada como la buena tierra. Todo aquel que sabe que se ha apartado, que se ha alejado, que no está dando fruto, que está engañado por las cosas de este mundo. Hoy es una buena oportunidad para recapacitar. Hoy es una buena oportunidad para pensar por el camino a donde vas. La Biblia dice que la tierra que da fruto, la tierra que da hierba al que siembra, la tierra que da pan al que come, dice que esta es una tierra bendecida por Dios. Pero también la Biblia nos dice que la tierra que no da fruto, que la tierra que es una tierra árida, dice que esta está pronto a ser maldecida, a ser condenada por Dios, a ser destruida por Dios. Ese es el resultado de aquellas personas que han rechazado esta verdad, que han elegido, que han tomado otro camino, que han elegido otras cosas.
El Señor te llama hoy para que vengas y estés a cuentas con Él, para que vengas y seas de ese grupo de oyentes que reciben, que entienden, que guardan la palabra y perseveran dando fruto continuamente. El Señor te llama hoy en esta tarde, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre, el Señor le está llamando. Humíllese delante de Dios, arrepiéntase de sus pecados y humíllese delante de Dios. Ponga su confianza en Cristo para salvación, para perdón de sus pecados. El Señor recibe a todo aquel que se humilla, a todo aquel que viene delante de Él. Si hay alguien hoy en esta tarde en medio de nosotros, no dejes pasar la oportunidad. Si hoy en este lugar hay alguien que sabe que no está dando fruto como verdadero cristiano, como verdadero discípulo, que sabe que no hay fruto en él, que sabe que no está siendo guiado por el Espíritu, por la palabra de Dios, hoy es una buena oportunidad para reconciliarte, para venir y humillarte delante de Dios, para venir y pedirle fuerzas a Dios para perseverar. El Señor te llama hoy en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor amado, que nos has dado en esta tarde. Bendiga a este pueblo reunido en este lugar. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendiga a todos los que estuvieron oyendo, a los que van a oír este mensaje. Que tu nombre sea glorificado en sus vidas, para honra y gloria suya, Dios mío. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor, y amén. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Le damos un aplauso fuerte a Dios en este